En el episodio de hoy, un grupo de exploradores árticos varados es atacado por el principal depredador del Ártico, el oso polar. Uno de los hombres es arrastrado al agua y llevado a una capa de hielo cercana para ser devorado vivo delante de sus compañeros de tripulación. Pulsa el botón de me gusta y suscríbase ahora mismo. Este es el aterrador viaje ártico de William Barrent, uno de los peores ataques de oso polar de todos los tiempos. Bienvenido a Indomable. A finales del siglo XV, el explorador holandés William Barrent emprendió otras expediciones al norte helado. Su objetivo era encontrar un paso polar noreste que conectara Europa con China. Partió de su Holanda natal y viajó hacia el norte sobre Escandinavia y luego hacia el este hasta el mar de Barents, que lleva su nombre, pues abriría una valiosa ruta comercial que ahorraría tiempo en el transporte de mercancías entre ambos destinos. Pero sus expediciones estuvieron plagadas de retos y obstáculos, entre los que destacaba el inhóspito entorno del Ártico. En 2 ocasiones, William tuvo que dar la vuelta a su barco y regresar a casa al llegar a callejones sin salida. Pero en la tercera expedición consiguieron abrirse camino a lo largo de la ruta propuesta hasta que se produjo el desastre. El 11 de septiembre de 1596, William y su tripulación quedaron atrapados por el hielo que rodeaba el barco. No podían avanzar ni retroceder. Estaban atrapados, congelados en las capas de hielo a la deriva alrededor del mar. Tendrían que soportar un invierno en uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra. Decidieron construir una cabaña en el hielo, un lugar donde pudieran permanecer durante el invierno. Las condiciones eran brutales en el Ártico. Durante 4 meses de invierno, el sol no sale por encima del horizonte. La constante luz crepuscular hace difícil distinguir la noche del día. Igualmente, el frío es casi insoportable. La media es de 30 grados Celsius negativos. Un frío que hiela los huesos y que es ineludible. A medida que disminuían sus provisiones, se vieron obligados a aventurarse más lejos para encontrar madera a la deriva con la que mantener encendidos los fuegos. Salvaron lo que pudieron del barco y atraparon y comieron zorros árticos para preservar su suministro de alimentos. Por si estar atrapados en una capa de hielo en el océano no fuera suficientemente aterrador, se vieron acosados por osos polares. Eran muy curiosos. Algunos se subían a su barco, otros arañaban su cabaña intentando encontrar la forma de entrar. Los osos polares eran un temor constante para todos. El primer avistamiento de uno de estos impresionantes animales impresionó a la tripulación. Intentaron capturarlo para poder llevárselo a Holanda y mostrar a la gente. Trataron de atraparlo, pero se hizo evidente que manejar a un oso polar adulto en un barco confinado era un deseo de muerte. Al final, lo mataron y planearon llevarse la piel de vuelta a casa. A la tripulación le resultó difícil matar a los osos polares. Dispararles a menudo solo mutilaba a los animales y los hacía más peligrosos. Parecía que el dolor alimentaba la furia del animal, pero a pesar de que eran difíciles de matar, consiguieron abatir a algunos de ellos y utilizaron su grasa para alimentar sus linternas, proporcionando luz en una tierra por lo demás oscura. La carne que conseguían cortar de los osos era suficiente para todo el invierno y tenía mucho mejor sabor que la de los zorros árticos. Sin embargo, en una ocasión se comieron el hígado del oso polar, lo que casi mata a toda la tripulación. Un hecho bien conocido ahora, pero desconocido para los hombres de entonces, era que el hígado del oso polar tiene un nivel tan alto de vitamina A que comérselo puede ser mortal. Los síntomas del envenenamiento por hígado de oso polar dependen de la cantidad del hígado consumido, pero suele incluir debilidad, vómitos, diarrea, somnolencia, dolores de cabeza, caída de cabello, dolor de huesos, descamación de la piel y visión borrosa si alguien come demasiado. Los síntomas del hígado del oso polar incluyen la descamación de la piel de todo el cuerpo, hemorragias, coma y muerte. El escorbuto también era una batalla constante para los hombres. Sus cuerpos estaban sin lavar y el hedor dentro de la cabaña atraía aún más a los osos polares. Un pequeño grupo abandonó la cabaña y fue a buscar madera a la deriva. Estaban mal preparados para las condiciones. No habían previsto tener que abandonar su barco. No tenían raquetas de nieve ni ropa de abrigo para el invierno. En medida que se acercaban al mar abierto, el hielo se hacía más fino, cada vez
estaba más roto. A veces los hombres tenían que pasar de una isla flotante de hielo a la siguiente. Era peligroso. Un mal movimiento, un resbalón y caían al agua. La hipotermia aparecía en cuestión de segundos. No tendrían ninguna posibilidad, pero había peligros peores allá afuera que la hipotermia. Los osos polares seguían al acecho. Los hombres conocían los peligros a los que se enfrentaban. Vieron lo agresivos que podían ser los osos y lo poderosos que eran. Su asombro inicial ante los animales había desaparecido hacía tiempo. Ahora estaban horrorizados por su existencia. Cuando pisaron una isla flotante de hielo, algo les llamó la atención. A lo lejos, algo se movía, blanco contra blanco. Era un oso polar, y se interesaba por ellos. Mientras caminaba, los hombres pudieron ver su característico paso torpe, la forma en que su cabeza oscilaba suavemente de un lado a otro mientras avanzaba hacia ellos. Los hombres levantaron sus armas, pero sabían por experiencia que era muy difícil matar a un oso polar, a menos que fuera un disparo directo al cráneo. La bala solo le heriría, provocando que se volviera más agresivo. En aquella época, los osos polares sentían curiosidad por la gente. Aún no habían aprendido a temerles, y como depredador que está constantemente al acecho de una comida oportunista, era peligroso. Habían vivido como los depredadores ápice del Ártico durante siglos. No conocían otra cosa. El oso siguió acortando distancias entre ellos. No corría, no embestía, pero avanzaba con paso firme. Cuando estaba a solo 6 metros, se detuvo y levantó la cabeza hacia el cielo, olfateando el aire. Los hombres esperaban que diera media vuelta, esperaban que viera el grupo de ellos como una amenaza y se alejara. Pero, sin previo aviso, el oso polar pasó de estar completamente quieto a embestir a toda velocidad. En una milésima de segundo, alcanzando velocidades de hasta 40 kilómetros por hora, los osos polares pueden dejar atrás fácilmente a un humano. Cerró la brecha entre ellos en cuestión de segundos. Los hombres saltaron hacia otro islote flotante de hielo. Cuando el oso llegó al borde del hielo, se deslizó en el agua y desapareció de la vista. Los hombres se acurrucaron mirando por encima del borde hacia la agua helada. ¿A dónde había ido el oso? Quizá se había rendido. Tal vez había pasado por debajo de ellos y había seguido nadando. Pero justo entonces, para su horror, el oso polar apareció junto al hielo, con su pelaje embadurnado por el agua, su enorme cabeza asomado por encima del iceberg. Entonces, con una enorme pata, arremetió contra los hombres, atrapó a uno de ellos con sus garras de 9 centímetros de largo y le arrastró pataleando y gritando al agua. Los otros hombres dispararon sus armas, pero en la conmoción y el caos, fallaron. Entonces vieron cómo el oso arrastraba a su compañero fuera del agua y sobre el hielo cercano. Pudieron ver que el hombre seguía vivo. Luchaba por respirar, tosía y balbuceaba mientras el oso le mordía el cráneo. Oyeron el crujido del hueso, el crujido de las poderosas mandíbulas del oso. Entonces su amigo enmudeció. Los hombres estaban atrapados en la isla de hielo. Soportaron la tortura de tener que ver a su amigo siendo devorado por el oso, la sangre derramándose sobre la pristina nieve blanca. El oso levantó la cabeza. Su hocico se había vuelto rojo al girarse para mirar el resto de la tripulación. ¿Iban a ser ellos los siguientes? Estaban en un dilema. Debían quedarse quietos, esperando a que el oso terminara su comida y se marchara, o debían salir corriendo mientras el oso estaba distraído. Cada vez que intentaban moverse, el oso dejaba de comer y miraba hacia arriba. Puede que fuera más agresivo ahora que estaba protegiendo a su presa. Nadie sabía qué hacer. Muy lentamente los hombres se alejaron. Nunca quitaron los ojos del oso mientras se arrastraba de vuelta hacia la relativa seguridad de su cabaña y de sus compañeros de tripulación. Cuando consiguieron volver a la cabaña, sacudidos y traumatizados, se arrastraron al interior y dieron la devastadora noticia al resto de la tripulación. Esa noche tuvieron que soportar los aterradores sonidos de un oso polar arañando el techo de la cabaña, intentando abrirse paso, intentando atrapar su próxima comida. Estaban aterrorizados de que la puerta se derrumbara en cualquier momento y ellos fueran los siguientes en ser comidos vivos. ¿Cuánto tiempo podrían soportar esta tortura? Pasarían 10 meses antes de que los hombres pudieran abandonar el Ártico helado. En junio siguiente, el hielo marino se había derretido lo suficiente como para que pudieran emprender el viaje de regreso a casa. Habían pasado casi un año en las penosas condiciones del Ártico.
Su barco era irreparable, pero consiguieron navegar con 2 botes más pequeños hacia el sur, de vuelta a Holanda. Llegaron a la bahía de Kola, justo al norte de Escandinavia, hambrientos y débiles, todavía con la misma ropa que llevaban 10 meses antes. Embarcaron en un barco holandés que los llevó hasta Holanda, pero William no lo consiguió. Murió en el viaje. Su última expedición había tenido un triste final. De los 17 tripulantes que emprendieron la aventura, solo 12 llegaron a casa con sus familias. Muchos de ellos habían presenciado uno de los peores ataques de osos polares de todos los tiempos, después de que se lo comiera vivo un indomable